tomar su lugar? Tu voz no es solo un sonido, tu voz es dirección, tu voz es decisión. Lo que dices moldea lo que piensas y lo que piensas termina definiendo lo que vives. Por eso el enemigo intenta callarte primero por dentro, que dejes de hablar fe, que dejes de declarar esperanza, que olvides quién eres y a quién le perteneces. Pero hoy, aunque el desierto siga seco y todo a tu alrededor grite que no hay salida, vuelve a usar tu voz. No para negar la realidad, sino para recordarle a tu alma que Dios sigue siendo Dios. Aun cuando todo parece perdido, levanta tu voz sobre el miedo, levántala sobre la duda, levántala sobre todo lo que intentó detenerte. Porque una voz que se levanta con fe rompe el silencio y el miedo, rompe la mentira, rompe la resignación. Las voces que se atreven a creer, las voces que se niegan a rendirse, siempre encuentran a Dios. Diga conmigo, voces en el desierto. Say with me, voices in the desert. Amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? How many are happy this morning? ¿Cuántos venimos esperando algo de parte del Señor? How many come awaiting something from the Lord? Amén. Bueno, como todos saben, la semana pasada, hace 2 semanas iniciamos una serie que le hemos titulado Voces en el Desierto. And as you know, 2 weeks ago we started a series called Voices in the Desert. Y hoy seguimos bajo esa misma serie, And today we continue the series. pero el título hoy es Un estruendo espiritual. But today's topic is a spiritual Diga roar. conmigo un estruendo espiritual. Say with me, a spiritual roar. Dígale al que está a su lado, dile un estruendo Tell espiritual. the person next to you a spiritual Thank you, roar. muchachos. Gracias por darnos un aplauso al grupo de Let's give a alabanza. strong applause to the worship team for their help. Hoy tenemos un retiro. En el segundo servicio va a estar lleno este lugar. This second service is going to be full because we have a retreat. Y estamos bien contentos de ver todo lo que el Señor está haciendo. And we're happy to see everything that the Lord is ¿Cuántos no doing. han ido a un retiro 3 días de poder? Levanten su How mano. many have not gone to a retreat Les here? invitamos a que vayan a un retiro 3 días de poder. Well, ¿Cuántos we no han ido, invite you to go to ¿cuántos one. no han ido a un retiro avivando el fuego? How many have Levanten not su gone to a mano. reviving the fire? Lift up Ok, your hand. vaya al 3 días de poder y después va al avivando el fuego. Well, then go ok. to a 3 days of power and then go to a reviving the fire. Pero su vida es transformada y su vida es cambiada en un retiro. But Amén. your life is transformed and changed in a retreat. Entonces, miren lo que dice la Biblia en Isaías 43. Look what the Bible says on Lo screen leen on conmigo en Isaiah pantalla y 43. dice, escuchen, dile al que está a tu lado, escucha. Tell the person next to you, listen. Escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Quiero que cierre ahí sus ojos donde está para que hagamos juntos una oración. Padre, en esta hora te damos las gracias, Señor, por la gran oportunidad que nos das Father, this time we give you thanks for the great opportunity you give us de poder estar en este lugar. and to be in this Hoy place. declaramos en el nombre de Jesús, Señor, Today we declare in the que name no of saldremos Jesus igual como llegamos, that we will not leave the same way that que we came in, saldremos cambiados, that we will come que saldremos changed, transformados that we will leave y transformed, que saldremos siendo una voz en este desierto. and to be a voice in this desert. Padre, úsanos en una forma especial. Lord, use us in a special way. Alíneanos a tu palabra, Dios mío, Align us to your y will ayúdanos a cumplir el propósito con el cual tú nos hiciste nacer. and help us fulfill the purpose for En which el you nombre made us poderoso de before. Jesús, amén y amén. Amen and amen. ¿Cuántos saben que tenemos un propósito de parte de Dios? How many know that we have a purpose from ¿Y God? cuántos saben que no estamos aquí por casualidad? And how many know that we're not here of Amén. coincidence? Este versículo de Isaías 43 This verse dice, escuchen, es la voz de alguien que clama. Entonces, lo primero que quiero explicarles es que clamor, el sinónimo de clamor o de la palabra clamor es gritar o alzar la voz. The synonym of crying out is to shout or lift up your voice. Y esta voz a la que se refiere el profeta Isaías And the voice to which the prophet was referring to es a la voz de Juan el Bautista, is the voice of John the Baptist. la voz de un hombre que decidió ser radical, The voice of a man who decided to be la radical. voz de un hombre que decidió hacer la diferencia en un tiempo de crisis, The voice of a man who decided to be the difference in a en time un of tiempo donde crisis. las personas necesitaban volver al arrepentimiento In a time where people needed to go back to repentance en toda una nación. in a whole nation. Entonces, esta voz a la que se refiere el profeta Isaías So the voice to which prophet Isaiah was referring es la to voz de Juan el Bautista. is the voice of John the Pero yo Baptist. quiero que se imagine una sola voz Well, I want you to envision just one clamando en el voice, desierto, crying in the desert, clamando para que la gente se arrepintiera crying so people can repent. en una nación donde ya existía corrupción, In a nation where corruption already donde ya existed, había corrupción política, where there was already political donde ya corruption, había abusos, where there was already abuse, donde ya había falta de identidad, where there was already a lack of donde identity, ya había pecado. where there was already sin, Una sola voz just one voice clamando en el desierto, crying in the desert, donde ya había mucho pecado where there was already so much y donde sin, ya había caos en ese and
tiempo. and where there was already chaos in that time. Entonces pienso en Juan, So when I think of John aclamando solamente él, crying just by himself, pienso también en lo que Jesús una vez le estaba diciendo a sus discípulos. I also think about what Jesus was telling his disciples. Miren lo que dice lo que dice la Biblia en Mateo. And look what the Bible says in Matthew. Dice, Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe. Más adelante, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. ¿Cuántos ya saben que eso ha pasado en este tiempo? How many know that that's happened in some time? Oirán de guerras. ¿Cuántos han oído de guerras? How many have heard of wars? Oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, estas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Páralo ahí tantito. No es que el fin no va a venir. So it's not that the end won't come. El fin va a venir, The end will pero no come, inmediatamente después. but not immediately Dile al after. que está a tu lado, el fin va a venir. Tell the person next to you, the end will come. Ahora, ¿estamos escuchando de guerras? Levanten su So are mano. we hearing of wars? Lift up your hand. No solamente estamos escuchando de guerras. We're not just hearing of Estamos wars. viendo guerras. We are seeing No solamente wars. hemos escuchado de caos. We haven't just heard of chaos. Estamos viendo caos. We're seeing chaos. Entonces no es que no va a venir el fin. So it's not that the end is not going to Es más come, bien cuándo va a venir el fin. but when is the end going Dile to al que come? está a tu lado, So tell the person el next to fin en you, algún momento va a llegar. the end at some point will come, Porque es bíblico. because it's biblical. Entonces hoy sí vamos más adelante. Entonces no va a venir inmediatamente después. Dice después, una nación entrará en guerra con otra, es lo que ya estamos viendo, y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Más adelante. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. ¿Cuántos quisieran ver más dolor en el mundo? How many would like to see more pain in the world? No queremos, We pero don't es lo want que va a that, pasar. but it's what's going to happen. Simplemente está establecido en la palabra de It's Dios. established in the Word of God. Luego dice, entonces vendrán más dolores de parto, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán en todo el mundo, los odiarán por ser mis seguidores. Ojalá que salgamos de aquí queriendo seguir siendo seguidores de Cristo. I hope we leave this place still wanting to be Y que followers of esta palabra Christ, no nos vaya a espantar and that this word doesn't scare us para decir mejor no quiero ser seguidor de Cristo. to say, I don't want to be a follower Más of adelante Christ. dice, esto es algo que estamos viendo hoy en día y es lo que quiero que nos enfoquemos hoy. And this is something that we're seeing today. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Más adelante, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado. ¿Cuántos han visto el pecado? How many seen sin? Dice, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Entonces, eso que estamos viendo ahorita, So that which we're seeing right este now, versículo que estamos leyendo the ahorita, verse that we're reading at the moment, simplemente es lo que estamos viviendo en este tiempo. is what we're living in this time. Entonces, cuando vemos los tiempos de Juan el Bautista, So when we see the time of que John the solo él Baptist, clamaba en el that desierto, only he was crying out y in the vemos los desert, tiempos en los que estamos viviendo and we hoy, see in the times when we're living in now, simplemente no estamos viviendo en los tiempos de Juan el Bautista. we're not living in the times of John the Estamos Baptist. viviendo los tiempos que el Señor Jesús había profetizado We're living in the times that the Lord y los Jesus had already tiempos que el Señor prophesied. Jesús les había dicho a sus discípulos que iban a pasar. In the times that he had told his disciples that were going to happen. Porque hoy no solamente escuchamos de guerras, Because now we don't just hear of vemos wars. guerras. We see Hoy no wars. solamente vemos que la gente, oímos que la gente se va a traicionar. We don't just hear people La betraying gente each se other. traiciona. They are betraying each Hoy no other. solamente vemos a la iglesia que está vacía, vemos un montón de lugares llenos. We don't just see the church empty. We see a whole Donde bunch Dios of no places se full mueve. where God is not Porque el there. amor de muchos se ha enfriado Because the love of many has grown cold. y muchos se han apartado de Dios. And many have separated Aún en from la God. iglesia, Even in church, muchas personas se han apartado de Dios, many people have separated aunque from estén God. aquí sentados. Though they're here sitting ¿Cuántos down. dicen amén a eso? Can many agree Porque el with que that? estés aquí sentado no quiere decir que estés en comunión con Dios. Because though you're here sitting down doesn't mean that you have a communion with God, a Entonces no se relationship with trata Him. de comparar, escúchame bien. So it's not about comparing. El pecado que se vivía en la época de Juan el Bautista About comparing into what was con el happening pecado in John que the se vive Baptist. hoy. Porque la Biblia no nos enseña a comparar Because the Bible doesn't show us to compare una época con la otra, one pero sí la Biblia nos enseña season with another. But the a Bible que shows debemos us discernir los tiempos. that we must discern the Y el times. tiempo en el cual estamos viviendo And the time in which we're living es un in tiempo de caos. is a time of Es un chaos. tiempo de It's enfriamiento. a time of growing Es un cold. tiempo de confusión. It's a time of Es un confusion. tiempo de crisis. It's a time of Es un crisis. tiempo de falta de It's a identidad. time of lack of Por identity. eso no solamente se necesita una voz que clame en el desierto. And that's why we just don't need a voice Se that cries out in the necesitan muchas desert. voces We need a lot of que voices clamen en el that desierto. cry out in the Dile al que desert. está a tu lado,
En este tiempo Tell the person next to you, in no this time, solamente se necesita una voz, we don't just need one se voice. necesita tu voz We need your y se voice. necesita mi voz And we need my voice. para que las voces de todos juntos So that the voices of all of pueda us provocar can provoke un estruendo espiritual. a spiritual Dile roar. al que está a tu lado, no solamente es una voz, Say with me, it's not just a voice. se tiene que provocar un estruendo A espiritual thundering roar needs to be que provoked. provoque un despertar en la That iglesia, provokes an awakening in the que church. provoque un despertar en la gente. That provokes an awakening in the people. Sacude un poquito al que está a tu lado Shake con the person respeto. next to you with Dile, respect. Pastor Luis me dio permiso. Tell him, Pastor Luis gave me permission. Y sacúdelo un poquito. And shake him a little bit. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque aún aquí en la iglesia Because even here in the está la church, presencia de Dios the manifestada. presence of God is here El manifested. grupo de alabanza se ha preparado, ha The worship practicado. team has practiced. They've Están prayed. adorando a Dios. They're worshiping Están God. abriendo la atmósfera. They're opening the Y estamos atmosphere. adorando con los brazos cruzados, And we're worshiping with our arms con las closed. manos en la bolsa. With our hands in our No pocket. sabemos adorar. We don't know how to Necesita haber worship. un despertar en la There iglesia. needs to be an awakening in Necesita the haber un church. despertar en ti. There needs to be an awakening in you. Pellízcate. Pinch Y antes de yourself. venir a la iglesia en la mañana, And before coming to church on tómate un Sunday, shot de café take a shot of coffee para que puedas estar despierto so you can wake up y no te pierdas las bendiciones de Dios en tu vida. and you don't miss God's blessings ¿Cuántos for me your están life. entendiendo ahora? Are we getting that? Denle un fuerte aplauso al Give Señor. a strong applause to the Lord. Y hoy sí, nadie se vaya a dormir, ¿ok? And today no one sleeps, okay? Hoy todos recibieron un alfiler ahí en la puerta. Today Si everyone alguien se received duerme lo van something. a picar. No es cierto, nadie recibió un alfiler. Everyone got a pin, I'm joking. Pero no Nobody se got a pin. duerman, ¿ok? Just don't fall So, asleep. pero sí pellizca de al lado si se empieza a But dormir. pinch the person next to you if they start falling asleep. Entonces los tiempos en los que estamos viviendo So the times in which we're living in no son los tiempos de Juan el Bautista. are not the times of John the Baptist. Son los tiempos que el Señor Jesús estaba diciendo They're the times where the Lord Jesus que was iban a saying acontecer. that was going to happen. ¿Cuántos comprenden ahora lo How que many estoy hablando? understand that? Entonces en esta época no necesitamos solamente una voz. So in this time we just don't need one voice. Necesitamos las voces de toda la We iglesia need the voice of all of the church para que se provoque un estruendo espiritual. to provoke a spiritual Ahora thunder, quiero a ilustrar thundering esto. roar. Quiero que entiendas esto. Imagínate, ponte serio. Now get Te habla al que serious. está a tu lado y dile, ponte To serio. look at the Y sé person que next te to you vas a and reír tell más him, bien que get ponerte serious. serio, I know you're pero going to laugh instead. ponte serio Get serious. y quiero que te imagines esto. And I want you to imagine this. Es más, cierra tus ojos, Better no te yet, vayas a dormir, por close your favor, eyes, ¿ok? but please don't fall asleep. Cierra tus ojos Just close your eyes. e imagínate esto que voy a hablar. And imagine this which I'm going to speak. Imagínense una noche completamente silenciosa And imagine a very quiet night en medio del desierto. in midst of the desert. No hay viento, There's no wind. no hay movimiento de nada. There's no movement of Y de anything. repente, yo lo voy a hacer ya, yo sé que te había dicho, pero yo lo voy a hacer. No hay viento, no hay movimiento There's de no nada. movement, nothing. Y de repente, una persona grita And then a person y su voz se shouts. escucha tan fuerte, And their voice sounds so pero se loud. vuelve a perder rápidamente en la inmensidad. But it starts to get lost. Y la voz de esa persona, su grito dice, And that person's voice says, ¡despiértanos, Dios! wake us up, God. Pero igual se perdió la voz. But still the voice got lost. Se escuchó en un momento. You heard it at some point. De repente esa voz dice, Señor, vuelve nuestros corazones a ti. Lord, turn our hearts back to you. Pero la voz se perdió. But the voice got lost. Señor, prepara nuestros corazones. Lord, prepare our hearts. Y se escucha la voz. And you hear the voice. Pero esa voz se pierde. But then it gets lost. Así con tus ojos cerrados. Ahora imagínate. Now imagine, No solo una voz, not just one voice, sino 10 voces. but 10 voices. Luego 100. Then 100. Luego 1000. Then 1,000. Luego 10,000. Then 10,000. Luego 100,000 Then voces. 100,000 Luego un voices. millón de voces. Then a million voices Que se empiecen a comenzar that begin a levantar al mismo tiempo. to lift up at the same time. ¿Cuántos están comprendiendo lo que estoy hablando? Do you understand what I'm No saying? solo una voz que se pierde inmediatamente. It's not just one voice that gets lost immediately. Al principio, escúchame bien, esas voces In the beginning, those parecen voices, sonidos aislados. they sound Pero isolated. poco a poco, cuando muchas voces se empiezan a escuchar But little by little, when many voices start y to se hear, empiezan a sincronizar and they start to synchronize, y empiezan a and unirse they start to unite y alinearse a un mismo clamor, in a line, entonces de repente la voz ya no se pierde then suddenly the voice is not lost. y de repente algo empieza a cambiar. And suddenly something starts to change. El silencio de aquel lugar, The silence of that se place rompe. breaks. La atmósfera ya no es la misma. The atmosphere is no longer the same. Lo que antes era vacío, What used to be empty ahora empieza a retumbar y empieza a vibrar. now begins to vibrate. El sonido de las voces se escucha ahora tan The fuerte sound of the voices is now so que se loud convierte en un estruendo that it turns into a thundering roar. tan poderoso So que no powerful solo se escucha, that you can't just hear se it. siente You feel it. y se transmite. And it transmits as well. Y estas voces And those voices gritando al mismo tiempo, screaming at the same Señor, time. prepara nuestros corazones. Lord, prepare our hearts.
Yo quiero que grite conmigo a la de 3. I want you to shout with me at the count of 3, okay? Señor, prepara nuestros corazones. Lord, prepare our hearts. 1, 2, 3. Señor, Prepara nuestros corazones. ¿escucharon la diferencia? Did you hear the difference? Ray grita tú solo. Ahora gritemos todos a la de 3. 1, 2, 3. All together? Señor, prepara nuestros corazones. ¿Escuchan la diferencia? Do you hear the difference? Porque no solamente es una voz. Because it's not just one Porque voice. cuando las voces se unen, Because when the voices no solamente unite, es un ruido, it's not just a es un sound. clamor alineado al cielo. It's a cry aligned Y to cuando las heaven. voces aquí en la And tierra, when the voices en here este on earth, desierto, in this desert, se alinean al cielo, align no to solamente heaven, están provocando un sonido, they're not just provoking están a sound. provocando un mover sobrenatural, They're provoking a están supernatural provocando un movement. cambio, They're provoking a change. están provocando un They're movimiento provoking a movement que trae a las personas al that arrepentimiento. bring people to repentance. Pero hoy estamos acostumbrados But nowadays we're accustomed solamente a estar aquí, to just be here, solamente a orar en la intimidad, to just pray in intimacy, solamente estar alineado con Dios to yo, just be aligned with God sin importarnos lo que está pasando allá afuera. without caring what's happening out there. Es importante It's important ser una voz en el to desierto be a voice in y the unirnos desert cada vez más and unite every para que time podamos provocar ese clamor, so we can provoke that cry, que no sea una voz aislada, that it's not an que isolated sean voice, miles de voces that it's thousands que al of mismo voices tiempo están produciendo que la atmósfera cambie, that at the same time are producing the que los atmosphere to corazones change, verdaderamente vuelvan a Dios, that the hearts can truly come back to God, que la gente allá afuera pueda traer un despertar a sus vidas, that people can have an awakening in their lives, que puedan volver al that can go arrepentimiento, back to repentance, que entiendan que el fin se acerca, that can understand that the end que is no coming, es que no va a venir, that it's not es going to cuando come, va a venir, but when it's going que to quizás come, tus hijos están a punto de that perderse, perhaps your children are about to be que lost, quizás tu matrimonio está a punto de perhaps you're about to destruirse. lose your marriage as well. Alguien necesita levantarse Someone needs to y rise ser una up voz, and be a voice, gritar to a una shout, sola voz or just one voice, y provocar ese estruendo and espiritual. provoke that thundering roar. Cuando son muchas voces, When it's many voices, estas voces llaman la atención de todo aquel que lo escucha. these voices catch the attention of all those who hear it. Porque podemos escuchar a Rey, pero Ray habla y puede gritar, pero se va a perder And he inmediatamente. can shout, but it's going to get lost immediately. Pero que cuando Ray no solamente en su trabajo clama, But what happens when he doesn't just cry pero en out el in his casino job, también, but in his y los jóvenes en la escuela and the young también, people in y en the el schools, hospital and in también, the hospital, y en el mall and in también. the mall as well. Simplemente eso provoca un movimiento It provokes a movement. que la gente no va a entender por qué, And people won't pero algo understand why. empieza a cambiar en la But atmósfera. something begins to change in the Eso atmosphere. significa ser voces en el That's desierto. what it means to be a voice in the ¿Cuántos desert. estamos entendiendo Do we ahora? get that now? Escúchame bien, una voz quizás puede llamar atención, A voice perhaps can catch attention, pero muchas voces cambian la but atmósfera. many voices change the atmosphere. Y esa es la atmósfera que tenemos que cambiar And that's nosotros. the atmosphere that we need to change. Así es la iglesia. That's how the church is. No fuimos llamados a ser una voz aislada. We weren't called to be an isolated voice. Fuimos llamados a ser un estruendo profético. We were called to be a thundering roar, Que hablemos de estas cosas que son realidad. a prophetic roar that speaks Porque the la truth. gente lo ignora. Because people ignore it. Y desafortunadamente no solamente lo ignoran allá afuera. And unfortunately, they don't just ignore it out Muchos there. de ustedes piensan Many of you que lo think que la Biblia dice nunca va a that suceder. what the Bible says is never going to happen, Aunque estás aquí. even though you're here. Pero no piensas que eso va a suceder. But you don't think it's going to Pero la happen. palabra de Dios dice que Dios no es hombre para mentir. But the Word of God says that He is not a man to Ni hijo de lie, hombre para que se pueda arrepentir. nor son of man so He can Lo repent. que está escrito está escrito. What is written Y is la written. maldad se aumentará. And evil Y el will pecado increase, se aumentará. and sin will No hay increase. nada que podamos cambiar con There is respecto a eso. nothing that we can do about Pero sí that. podemos cambiar los corazones de las personas. But we can help Cuando change the somos hearts of una the voz en people el desierto when we de are a ellos. voice in their desert. Amén. Amen. Cuando nuestras voces se alinean con el cielo, escúchame bien. When our voice is aligned to heaven, No solo hablamos, pero provocamos cambios. we don't just speak, but we provoke change. Cuando nuestras voces se alinean con el cielo, When our voice is aligned to heaven, no solo declaramos, we don't just pero declare, transformamos. but we transform. Y eso es lo que tiene que pasar. And that's what En needs to este happen tiempo. in this time. Escúchame bien, cuando la iglesia de Cristo se une, When the Church of Christ unites, no solo es un grito colectivo, it's not just a collective shout. no solo es un sonido alineado, It's not just an aligned sound. es un estruendo que manifiesta un cambio sobrenatural. It's a thundering roar that manifests a supernatural Porque no hay change. otra forma Because there is no other de que way las personas allá afuera for people out there puedan cambiar. to change.
No hay otra forma There is no other way de que las personas allá afuera that people out there puedan venir al arrepentimiento. can come to repentance. Necesita haber un mover sobrenatural There needs to be a para supernatural que las movement personas puedan creer, for people to believe. porque la gente está hambrienta de algo Because sobrenatural. people are hungry for something Por eso supernatural. buscan brujos. And that's why they look for witches. Por eso van con hechiceros. That's why they go with Por eso van a que les sorcerers. dan las They cartas. go so that they can get their Pero cards nosotros read. debemos ser una voz que clama, But we should be a voice no that solamente por cries. hablar la palabra, Not just to speak pero the por word, mostrar la but to palabra. show the Porque word. podemos orar por los enfermos Because we can pray for y the los sick, enfermos sanan. and the sick will heal. Porque podemos orar para liberar a los We demonios, can a pray las personas, to deliver y los people, demonios and the huyen. demons will fly. Pero will ¿cuánto flee. hace que no oras por alguien? But how long has it been that you've prayed for somebody? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste una voz? When's the last time that you Para el were a desierto de voice alguien. for the desert of someone? Ahora, ¿qué significa estruendo, Pastor Ruiz? Well, what does a thundering roar La mean, palabra Pastor Luis? estruendo, esta palabra significa hacer un ruido muy fuerte, It means to make a very loud noise, un ruido intenso y repentino. an Más intense adelante. and sudden sound. Un estruendo es algo que llama la atención y causa una impresión en quien lo A escucha. thundering roar is something that causes an impression into who hears it. Entonces, como ya decíamos por 2 semanas, And as we said, el propósito de esta serie, el objetivo de esta serie, the objective of this es series levantar una vez más a la iglesia, is to break the church es again, to despertar raise them una vez up, más a la iglesia to wake them up y again, enviarla a que sea una voz profética and to send them to be a prophetic voice en medio de un lugar lleno de caos como el que in midst of a vivimos. place full of chaos like we live in. Porque no hay otra forma Because there is no other way de entender, de que la gente afuera pueda entender for people to lo understand que nosotros entendemos bíblicamente hablando. what we are understanding biblically speaking. Entonces la idea es que seamos una voz en el desierto The point is to be a voice in y the que desert, cada una de nuestras voces unidas and that every single one of our united puedan provocar voices un estruendo espiritual. can provoke a spiritual thundering roar. Ahora, bíblicamente, ¿qué significa un estruendo? Now, biblically speaking, what does it mean? Bíblicamente hablando, se refiere no solo a provocar un sonido. It refers not only to producing a sound. Un estruendo significa significa generar un impacto fuerte en el ámbito espiritual. Generating a strong impact in the spiritual realm. Es decir, un estruendo espiritual Meaning a thundering roar, es un despertar de conciencia. it's an awakening of conscience. Juan cuando decía arrepiéntanse generación de víboras, When John was saying, repent, si tú vas y les dices a alguien así en el casino te van a agarrar a golpes y you te van a sacar generation a of vipers, patadas. you're going to get hit if you tell that to someone in the casino. ¿Cuántos me están entendiendo? How many understand that? Pero tiene que haber un arrepentimiento. But there needs to be a repentance. Tenemos que hablarles de cierta forma We need to speak in a para certain que las way personas puedan venir al so arrepentimiento. people can come to repentance. Y hoy son otros tiempos. And nowadays it's Hoy another es algo kind of time. diferente. It's something different. Hoy no podemos decirles generación de víboras. Now we can't say, oh, you den Hoy of tenemos que vipers. comprenderlos. No, now we need Hoy to tenemos que understand. entenderlos. Now we need to Y hoy tenemos que comprehend. mostrarles el amor de Dios. Now we need to show them No the solo love hablar of God. del amor de Not Dios. just speak the love of Esa es la God. forma como las personas van a llegar al conocimiento de Dios. That's the way that people are going to come to the knowledge of God. Pero un estruendo espiritual es despertar conciencias. But a spiritual thunder Es sacudir corazones. is just shaking hearts. Es confrontar el pecado It's confronting y sin provocar en las personas and provoking un cambio profundo. in people a deep ¿Cuántos creen que change. todavía aquí How many people believe that here necesitamos un cambio profundo? we Levanten still su need a mano. profound deep change? Lift up your hand. ¿Cuántos todavía batallan o How many still batallamos con algunas struggle or we still cosas? struggle with some things? Lift up your Todos hand. necesitamos todavía ese cambio profundo. We all still need that profound change. Entonces, ser una voz en el desierto So being a voice in the desert provoca un estruendo que no solamente se escucha con los oídos. provokes a thundering roar that is not just heard with the ears. Un estruendo espiritual A spiritual se thundering escucha roar, y se siente con el espíritu. you feel it and you hear it in your spirit. Porque las personas necesitan no solamente escuchar lo que hablas, Because people don't just need to hear what you las say. personas necesitan ver lo que dices que hablas. They need to see what you say tu that you vida. speak in your life. ¿Cuántos comprenden lo que estoy hablando? How many get that? Yo pregunté cuántos todavía necesitamos y todavía lo necesitamos todos. I asked and we all still need it. Y no tenemos que ser perfectos para hablar la palabra, And we don't need to be perfect to speak pero the sí word. tenemos que empezar un cambio y una transformación en nuestro interior But we do need to start a transformation and a para que las change personas puedan ver que lo que hablamos within so that when people es see lo que that what we estamos speak intentando vivir. is what we're trying to live. ¿Cuántos comprenden lo que estamos hablando ahora? I hope we're all understanding Amén, that. pero un estruendo es algo que cambia But a a las thundering roar is personas. something that changes people. Mira lo que dice la Biblia en Apocalipsis 7:10, dice de la Look what the siguiente Bible says in forma. Revelation. Y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de quién? De nuestro Dios,
La gente allá afuera tiene que entender People out there need to know que la salvación no viene del compadre Panchito. that salvation doesn't come from their friend La Panchito. salvación no viene de ningún presidente de ninguna nación. Salvation doesn't come from any president of any nation. La solución a tus problemas no viene de tu artista The favorito, solution to your problem doesn't come from your favorite artist, de tu deportista from your favorito. favorite sports player. La salvación viene de quién? The salvation comes from De where? nuestro Dios. From God. Y la gente necesita escuchar eso. And people need to hear that. Pero ¿cómo es que lo decían ahí? But how were they saying ¿Con it? gran qué? With what? Estruendo. With a great Hoy no roar. vamos a estar gritando por la calle, Today we're going to be shouting it on the street. pero nuestros actos But our y nuestro actions estilo de vida in our grita lifestyle más fuerte shout so y provoca loud, ese estruendo and they espiritual provoke that spiritual que hoy las thundering personas allá afuera necesitan. that now people need. ¿Cuántos me están entendiendo ahora? Amén. Un estruendo espiritual, escúchame bien, So a spiritual thundering roar traerá un despertar en las familias enteras. will bring an awakening in all the families. Un estruendo espiritual A spiritual thundering roar traerá restauración de matrimonios en la ciudad de Las will Vegas. bring restoration of marriages in the city of Las Vegas. ¿Cuántos matrimonios aquí han sido restaurados? Levanten sus How many manos. marriages here have been restored? Lift up your hand. Gracias por su honestidad. Thank you for your Estoy honesty. seguro que son muchos más. I'm sure that there's more. ¿Cuántas familias han sido restauradas? How many families have Cuando been conocieron restored? a Cristo, levanten sus When they manos. met Christ, lift up your hand. ¿Cuántas familias crees que están allá afuera, que están a punto de destruirse? How many families out there do you think are about to be destroyed? Un clamor espiritual A spiritual va a cry provocar que familias enteras vengan a will Cristo. provoke whole families to come to Un Christ. clamor espiritual va a provocar que A matrimonios spiritual cry will sean provoke restaurados. marriages to be restored. Un clamor, ser un estruendo espiritual To be a spiritual thundering va a roar, provocar que la restauración en todas las mujeres. it will provoke restoration in all the Y women. aprovecho para hablar de And extraordinaria. I'm going to take advantage to speak about extraordinary. Llévate un flyer, mujer. Take a flyer, Y woman. si eres hombre, llévate un flyer para tus compañeras de trabajo. And if you're a man, then take some flyers for your Y coworkers diles, who yo are sé que han girls. sido muy ordinarias And últimamente. tell them, No I es know that cierto, you've no been les digas pretty eso. ordinary lately. Don't say that. Pero pueden ser Don't say that. extraordinarias si llegan a But you can be extraordinarias. extraordinary if you come to extraordinary. No les digas eso de ordinarias, But ¿ok? don't say the ordinary. Es thing, una okay? broma. It's just a joke. Don't say Pero that. diles que vengan a extraordinarias. But tell them to come to El Señor extraordinary. puede cambiar totalmente The Lord can la completely vida de una change persona the life of a cuando tú person eres una voz en el desierto when you para are a ellos. voice in the desert for them. Aprovechemos cada evento, Let's take advantage of every porque event. lo único que tú vas a hacer para ser una voz en el desierto Because the only thing you're going to do to be a voice es in the llevarte un desert flyer is take o a hacer una flyer invitación. or do an invitation. Deja que el trabajo aquí lo haga el Señor Let the Lord do the a través work de here. Profeta Dinora y de Through Erika. Prophet Dinora and through Prophet Cumple Erica. con ser una voz en el desierto You continue to be a voice y in the que este desert. lugar se llene de mujeres. And that this place is de full of miles women, de mujeres. of thousands of women. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos How many hablando? understand what I'm saying? Amén. Pero no, estamos acostumbrados. So we're used to Es it. más, quizás algunos ni pensaban venir a Better extraordinario. yet, some probably didn't even think about coming to extraordinary. Entonces, ¿qué provoca, Pastor Luis, So Pastor, this is what que provokes nuestras voces se conviertan en un estruendo? our voices to become a thundering Número roar. uno, para ir rápido, Number one, to go la quickly, unidad del pueblo de Dios. the unity of God's people. Mira lo que dice la Biblia en Hechos 2, 1 al 2. Look what Acts says. El día del Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos, todos estaban reunidos en un mismo lugar. Más adelante, de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al ¿qué? Al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Entonces simplemente cuando estamos unidos en un mismo lugar, So when we're united in one single place, cuando estamos en una iglesia, when we're in a church, con una misma visión, with one vision, en una misma ciudad, in one city, con un mismo sentir, with one feeling, con una misma pasión, with the same con un passion, mismo amor, with the same con un love, mismo with the clamor, same cry, entonces las cosas empiezan a cambiar, then things begin to empieza a change. provocarse un it estruendo begins to espiritual. provoke a spiritual thundering. Yo no sé si me estás entendiendo, I'm not sure if you're getting that. pero despierta un poquito al que está a tu lado Wake up the person next to you y dile: cuando estamos unidos en un mismo and sentir, tell them when we're united in the same cuando feeling, entendemos lo que está pasando la gente afuera, when we understand what people are going through cuando out there, entendemos que la gente allá necesita amor, when we understand that people out there need love, necesita they compasión, need compassion, necesita que alguien vaya y les they hable. need someone to go and speak to them. Esa unidad del pueblo de Dios That unity of the people of God tiene el poder de convertir nuestras voces has the power to turn our en un voices estruendo espiritual. into a thundering roar. Mientras seremos voces aisladas If not, we're going to be y no isolated podremos voices. provocar un cambio And we can't provoke a significativo en una ciudad. A significant change in the city. ¿Cuántos me están entendiendo una vez más? I hope we're all Si understanding. todos hablamos, si todos gritamos a una sola voz, So if we all shout in one voice, eso produce un estruendo espiritual. that produces a spiritual roar. Ese estruendo espiritual And that thundering roar, es el estruendo que manifiesta el poder de Dios and that thundering roar is the one that manifests the power of God. y produce una transformación en la atmósfera. And it produces a transformation Y en in la the vida de las atmosphere, in the personas. lives of people.
Ese estruendo espiritual that thundering roar, no solo se trata de subir la voz, is not just about lifting up your voice. se trata de que haya una unidad genuina en It's esta about there casa. being a genuine unity in this house. Se trata de que todos entendamos lo mismo. That we all understand the same Se thing. trata de que de verdad haya una unidad espiritual en todos los que estamos aquí. It's about there being a spiritual unity in everyone that is here. El estruendo espiritual A spiritual no se produce solamente por emoción, thundering roar is not just produced by emotion. se produce porque es un acuerdo con el cielo. It's because there's an agreement with heaven. Porque lo que se está gritando allá en el cielo Because what you're shouting in heaven, son almas, they're souls, personas. people. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? But do you know what happens? ¿Sabes por qué no escuchamos el sonido del Do you cielo a know why we veces? can't hear the sound of heaven Porque sometimes? estamos tan ensimismados Because we're so focused on ourselves que solo estamos pensando en nuestra necesidad, that we're just thinking about our need, que solo estamos pensando en nuestra enfermedad. that we're just thinking about our ¿Y sickness. sabes qué? And you know what? Yo no entiendo por qué estás enfermo. I don't know why you're sick. Yo no entiendo por qué ha habido tanta necesidad. I don't know why there's been so many needs. Yo no entiendo por qué se murió tu ser querido. I don't know why your loved one Como passed tampoco he away. entendido por qué se murió mi hermano. Like I don't understand why my brother No passed entiendo away. I muchas don't cosas. understand many things. Pero lo que sí But entiendo what I do es que el understand seguir haciendo lo que hago, is that to do el what seguir I do, predicando la palabra de continue Dios, to preach the word of God, enfermo o no enfermo, sick or not de sick, luto o no de luto, grieving or not con dinero o grieving, sin dinero, with money or me without sigue money, dando propósito, still gives me purpose. porque yo soy una voz Because I am a en medio del voice desierto, in midst of the y el desert. ser una voz And being a voice como hijos de Dios as a child of no God depende de que si te sientes bien o te sientes mal, doesn't depend if you feel good no or you don't depende de feel que si good. tienes dinero o no It tienes doesn't dinero, mean if you have money or you don't no have depende money. de que si estás enfermo o no estás It doesn't enfermo. depend if you're sick or Tú you're not eres sick. una voz en el You are a desierto. voice in the Mientras desert. estés vivo, As long as you're tú alive, eres una voz you are a voice. en alguna familia, In a family, para algún matrimonio, for a marriage. mientras estés vivo. As long as you're alive. Pero simplemente But cuando estamos solamente enfocados en when we're nosotros, focused in no ourselves, podemos escuchar we can't hear y no podemos ver and we can't lo que se see está viendo allá afuera. what's going on out there. ¿Se va a ir la necesidad? No sé. ¿Se va a ir tu problema? Will your problem No sé. or your need go away? ¿Se te I va a don't quitar la know. enfermedad? Will the sickness go away? Vamos a orar creyendo y alineados contigo. We will pray and believe aligned Y vamos with a you. declarar Isaías And we 53:5. will declare Isaiah Para que seas 53:5 sano. so that you can be healed. Pero aún enfermo But even sick, tienes un propósito. you have a purpose. Aún enferma Even sick, tienes un llamado. you have a calling. Aún enfermo, Even if you're mientras sick, tenga voz, as long as you have habla, a voice, speak, grita, shout, produce un cambio, produce a produce change, algo, produce something, dale propósito a tu give a vida. purpose to your life. Porque entonces estoy then seguro que viene la sanidad. I'm certain that healing will Marta y come. María Martha and no Mary, podían ver lo que el Señor Jesús iba a hacer, they couldn't see what the Lord Jesus porque was going estaban to do. tan enfocadas en que Lázaro se había muerto. They were so focused that Lazarus died. Señor, estaba enfermo. The Lord, he was Es sick. que si hubieras venido It's because antes. you would have come before Y a him. veces así somos, And sometimes that's how we como are. Marta y como María. Like Martha and Mary. Es que Señor, te has olvidado de But mí. Lord, it's because you forgot about Estás tan me. enfocado en eso You're so focused que no on puedes that, ver el poder de Dios. that you don't see the Y power cuando of God. Jesús llega, When Jesus simplemente dijo, muevan la He just piedra. said, "Move the stone." Lázaro, ven fuera. Lazarus, come Y out. Lázaro resucitó. And Lazarus resurrected. Dile al que está a tu lado, To the person next deja to de you. ver solamente tus problemas. Stop seeing just your Dale problems. propósito a tu vida, Get purpose to your viendo los life. problemas de los que están allá afuera. Seeing the problems of others out there. ¿Cuántos me están comprendiendo ahora lo que estamos I hablando? hope we're all understanding Porque what ¿para I'm qué saying? estamos en la iglesia? Because why are we here in ¿Solo church? para escuchar? Just to hear? ¿Solo para escuchar? Just to hear? ¿Solo para recibir? Just to receive? ¿Solo para que me den más? Just so I can get more? Solo lléname, Señor. Just fill me, ¿Y Lord. qué con los demás? But what about the rest? Yo no sé si me estás entendiendo. Simplemente necesitamos entender esas partes. We need to understand those things. Para poder tener unidad es importante, escúchame bien. To have unity, listen. Para poder tener unidad es importante conocer lo que rompe la unidad. It's important to know what Y breaks nunca unity. vamos a ser una voz en el desierto. And we are never going to be a voice O in the nunca vamos desert. a ser un estruendo espiritual. We're never going to be a spiritual thundering Si roar estamos rompiendo la unidad. if we are breaking unity. ¿Qué rompe la unidad, And Pastor what breaks Luis? unity, El Pastor orgullo Luis? y el protagonismo. Pride. Juan el Bautista no llamaba la atención para sí mismo. John the Baptist didn't call attention Juan el to Bautista himself. decía, no es que yo no soy. He didn't say, oh, no, it's because El it's que me. viene He was es saying, más grande que yo. the one who's Y coming ni is siquiera greater soy than digno me. de desatar o amarrar sus And I'm zapatos. not even worthy of unleashing Pero hoy his queremos la sandals. atención para nosotros. But nowadays we want the attention Hoy for queremos el ourselves. protagonismo para We nosotros. want to be the protagonist. ¿Cuántos me están entendiendo? Hoy somos orgullosos todos. Now we are all prideful. Yo no sé si me estás entendiendo. I don't know if you're Eso getting that. rompe la unidad. That breaks unity. ¿Qué más rompe la unidad? What else breaks unity? El chisme y los conflictos en el liderazgo. Gossip and conflicts in leadership. Dejemos de estar chismeando. Let's stop gossiping.
Dejemos de estar con riñas en el liderazgo. Let's stop having conflicts in leadership. Simplemente provoquemos la unidad Let's provoke para que unity de verdad podamos ser una voz en el so desierto we can be a voice in y the que nos desert convirtamos en un estruendo and espiritual. we can turn into a thundering roar. ¿Qué rompe la unidad? What else breaks La división unity? del corazón y no solo opinión. The division of the heart, not just of Es decir, opinion. a veces opinas y Sometimes está ok que You opines, give an opinion and it's pero a veces fine. opinas de lo que hay en tu corazón. But sometimes you give an Y la opinion Biblia based off dice of que de la your heart. abundancia del corazón habla la boca. And the Bible says that from the abundance of the heart is Y where the mouth tienes tu speaks. propia visión And you have your own adentro de una vision visión. within a vision. Eso no provoca la unidad. That doesn't provoke Eso unity. rompe la unidad. That breaks unity. Prefieres predicar lo que tú quieres You predicar. prefer to preach what Aunque you aquí want se to está preach. hablando de voces en el Though desierto. here they're speaking Se about está hablando voices de in ir, the desert. de ir a hacer la diferencia allá They're talking afuera. about going and making a difference out there. Y como quieres protagonismo, And since you want to be the y protagonist, como tienes tu propia visión, and since you have your own y como vision, tienes tu propia opinión, and since you have your own hablas opinion, lo que a ti se te viene en gana, you speak what you no lo want, que se está desatando desde este lugar. not what they're unleashing from this place. ¿Cuántos me están entendiendo? I hope we're Y getting la Biblia that. dice que Dios habla y la bendición baja In por la cabeza. The Bible says that Y God después por speaks las and the barbas, blessing comes from the hasta la head vestidura. to the beard and to the vestment. Entonces simple y sencillamente escuchemos lo que Dios está haciendo. So let's listen to what Y lo God que is Dios doing quiere hablar. and what God is speaking. ¿Qué otra cosa rompe la unidad? What else breaks La unity? falta del perdón y The resentimiento. lack of forgiveness and Todavía resentment. vemos muchas personas aquí We still see many people que quizás here estamos cargando con cosas en nuestra vida, that perhaps are carrying with que things in sigues life. viviendo en el pasado. That you still live Es in que the antes past. cuando las redes Oh, existían, it's because before when that used deja to de exist, comer las cebollas de Egipto. stop eating Hay the algo onions nuevo, of Egypt. There's hay something algo new. fresco, There's something hay una fresh. temporada diferente. There's a different season. Deja de pensar en el pasado Stop thinking about the past y ve lo que el Señor está haciendo nuevo and see what God en is esta doing nueva new in temporada. this new season. Pero hay falta de perdón. There's a lack of Es que el forgiveness. líder fulanito me ofendió It's because this so y and no so se me leader olvida. offended me and I will never Fue hace forget it. 5 años It was 5 years y sigues ago. en lo mismo. And you're still in the same position. Necesitamos rendir We need to surrender ciertas cosas en nuestras vidas certain things in our lives para que nuestros espíritus se puedan unir so that our spirits y can podamos de unite verdad ser una voz en el and we desierto. can be a voice in the desert. ¿Cuántos estamos entendiendo I ahora? hope we're all understanding that. ¿Qué provoca, Pastor Ruiz, What provokes que nuestras voces se conviertan en un estruendo our espiritual? voices to be a thundering roar, Pastor Número Luis? 1, que el pueblo de Dios esté unido. Number 1, the unity of God's Pero people. 2, Number 2, el ser lleno del Espíritu Santo. being filled with the Holy Spirit. Mira lo que dice la Biblia en Hechos 2. Look what Acts 2 De says. repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Más adelante, luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba la capacidad. Quiero que entiendas algo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, When we are filled of the Holy el Spirit, Espíritu Santo nos capacita the Holy Spirit y el Espíritu Santo nos quita el temor de poder hablar. prepares us and takes away the fear to speak. Cuando hay unidad, When there is el unity, Espíritu Santo se desata. the Holy Spirit Y unleashes. donde el Espíritu Santo se desata, And where the Holy Spirit hay un unleashes, estruendo. there is a Y donde hay thundering un roar. And estruendo, where there is a hay un thundering roar, movimiento there is a que movement nadie va a poder parar. that no one can stop. Porque ese movimiento Because this que movement se provocó en el día del Pentecostés was provoked on es this el day mismo movimiento que is a ti y a mí nos alcanzaron en the ese same día. movement that reached you and I. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos llene, When we allow the Holy Spirit to el fill Espíritu us, nos capacita the Holy Spirit y nos prepares quita el us temor de hablar. and equips us and takes away the Segunda fear of Timoteo speaking. 1:7. Look what 2 Timothy Mira lo que says. dice la Biblia. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarle a otros acerca de nuestro Señor. No importa si estás enfermo. It doesn't matter if No you're importa sick. si tienes dinero. It doesn't matter if No you importa have si estás pasando por una It situación doesn't matter difícil. if you're going through a difficult En medio del situation. funeral de mi hermano, In midst of the funeral of my brother, desvelado, tired, llegando de Las Vegas para México, coming from Las Vegas to haciendo el Mexico, funeral, doing the viendo a mis funeral, padres quebrantados y a seeing toda my mi parents familia. being broken and all Ahí their mismo family. les tuve que hablar del Señor. There I had to speak about the Lord. Ahí mismo le hablamos del Señor a la familia. There we spoke to our family So, about no the Lord. importa en qué situación estés, So it doesn't matter what situation nunca te you're in. avergüences Don't be ashamed de contarles a otros acerca de nuestro Señor. to tell others about the Lord. Honestamente, ¿a cuántos les ha dado vergüenza hablar de Honestly Cristo? speaking, how many have been embarrassed to speak about it before? Algunos, levanten la mano. ¿Cuántos Lift les ha up dado your hand. vergüenza How hablar de many have Cristo? been Gracias por embarrassed su before? honestidad. Thank you for your honesty. Pero ¿sabes cuándo la vergüenza se But maximiza? do you know when Cuando la gente embarrassment te conoce maximizes? When people know y sabes you que lo que les vas a and decir they know that what you're no going to tiene tell them congruencia con lo que te han visto que vives. doesn't align to what they've seen you live. Ahí se pierde toda credibilidad. That's where all credibility is lost. ¿Cuántos me entienden ahora?
Entonces, así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí en cuanto estoy preso por Él con las fuerzas que Dios te da. Prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. ¿Cuántos están preparados para sufrir rechazo? How many are willing to suffer rejection? ¿Cuántos están preparados para que alguien les insulte y los ofenda How many are prepared por for someone hablarles to de Cristo? insult you or offend you for Levanten speaking la of mano los que Christ? están preparados. Lift up your hand, those who are prepared for Los it. que no están preparados, ahorita vamos a orar por todos Those who are not ustedes. prepared, don't worry, we'll pray for all of you. Ok, so para que estén preparados. So you can be prepared. Entonces simplemente el Espíritu Santo, escúchame, nos da la capacidad So the Holy Spirit equips para us poder hablar. to speak. El Espíritu Santo nos capacita y nos ayuda para que podamos proclamar The Holy Spirit equips us so we can proclaim las maravillas de Dios. the good news Si se va of God. subiendo el grupo, Jaciel, por favor. Salmos 96:3, mira lo que Look dice la what Psalm Biblia. says. Proclamad entre las naciones su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Léalo conmigo una vez más. Read along with me Una, once dos, again. tres. Gamita, ayúdame por favor. Proclamad entre las naciones su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. So, no importa dónde estés. So it doesn't matter where you are. Cuando el Espíritu Santo te llena, When the Holy Spirit el fills Espíritu you, Santo te ayuda a proclamar, He helps you a proclaim, gritar, to shout, a hablar, to speak, a ser una voz to be a voice en el desierto de alguien in someone's y a desert. decirle, mira, And to say, así como el Señor me rescató a mí, hey, look, just like el the Señor Lord te saved puede me, rescatar a the ti. Lord can save Así you. como el Señor me sanó a mí, Just like the Lord healed me, el Señor te puede sanar a the ti. Lord can heal Así you. como el Señor, yo no podía tener hijos, Just like I couldn't have pero hoy children, tengo 5 but now I chilpayates. got 5. Hoy también el Señor te puede sanar Now a the ti Lord can also heal y te you. puede dar hijos. And He can also give Así you como el children. Señor me sacó de las Just like drogas, the Lord took me out of drugs, también el Señor te puede hacer libre a He ti. can also set you free. Así como el Señor rescató a mis hijos, Just like the Lord rescued my el Señor children, puede rescatar también a los the Lord tuyos. can also rescue your Hay children. que hablar las maravillas We de need Dios. to speak the good news Hay of que God. hablar las cosas del We Señor need to speak the things y of the no Lord. debemos And we avergonzarnos. shouldn't be ashamed of it. Así como, y lo siento fuerte, And I feel this, así como el Señor a mí siendo ilegal en este país, just like me being an illegal person me in dio this country, papeles. He gave me papers. declaro en el nombre poderoso de I declare in the Jesús powerful name que el of Señor Jesus también te los va a dar a that the ti. Lord also gives them No to you. importa cuál es tu estatus It legal. doesn't matter your legal No status. importa si te han dicho que no se It puede. doesn't matter if they've Tu told you it's impossible. salvación, tu ciudadanía Your salvation, no your viene de un citizenship presidente. doesn't come from Es the cuando hay un president. clamor en el cielo y It's when algo se there's a cry desata. in the heaven and something Y is cuando el unleashed. Señor te llama y tiene preparado algo para And ti, when the Lord calls you and He has something no hay prepared puerta for que you, se cierre. there is no door that Yo can no be sé si me closed. estás entendiendo, I hope you're getting pero that. no veas tu situación. But don't see your situation. Sé una voz Be a voice y deja que Dios se encargue de lo tuyo. and let the Lord Sé una handle voz you. para el Señor Be a voice for the y Él se va a Lord, encargar de lo que tú and necesitas. He will handle what you ¿Cuántos need. dicen amén a eso? Can we say amen to Amén. that? El Espíritu Santo, escúchame bien, The Holy Spirit nos ayuda a comprender mejor también helps us better a understand aquellos que están pasando por alguna necesidad. those who are going through a need. Este versículo que leímos dice que cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, This verse said that when they were filled with the Holy el Señor les Spirit, dio la capacidad de hablar en otros idiomas. the Holy Spirit equipped them to speak other ¿Qué es lo que me languages. dice hoy? What does that tell me No today? que vamos a hablar en ruso, Not that we're going to speak no que Russian vamos a hablar en or griego, we're going to speak Greek, pero que vamos a tener la capacidad but we're going to have the de ability comprender a aquellos que no to comprendemos, comprehend those that we don't porque comprehend, nosotros no hemos pasado por su because necesidad. we've never gone through their need. Nos va a dar la capacidad del Espíritu The Holy Santo Spirit will give us the ability de poder comunicarnos mejor con aquellas to personas communicate better with those que people antes no podíamos that we comunicarnos, couldn't communicate before, porque nos va a dar la capacidad because He will give us no the solamente de ability entendernos, not just to understand pero each de que nos other, entiendan. but that they can Y entonces el understand mensaje es us. más claro. And therefore the message is Cuando el clearer. Espíritu Santo nos llena, So when the Holy Spirit porque fills no us, vamos en nuestras propias fuerzas, because we don't go in our own vamos strengths, en el Señor. we ¿Cuántos go me in the entienden hasta Lord. ahí? How many understand up to there? Otra cosa que el Espíritu produce, Another thing He produces, el Espíritu produce valentía. He produces boldness. ¿A cuántos les da miedo hablar de How many Jesús? are afraid to Más speak porque about saben que Jesus? fuiste católico. Even more so because they Más, knew you pero were mi familia, Catholic. ¿qué va a decir? Oh, but what is my family going to De say? mí dijeron de todo, They told me everything. pero hoy gracias a Dios toda mi familia ha aceptado a But Jesús en su thankfully, all of corazón. my family has accepted Jesus in their hearts now. Cuando agarré por primera vez mi When Biblia, I first got my Bible, que me convertí, that I turned in mis Christian, primas se burlaban de mí. my cousins would laugh Me at decían, me. ahí viene el hermanito Luis. And they're like, here comes Brother Y cuando Luis. llegaba decían, aleluya, aleluya. Me And they're hacían like, burla. hallelujah, hallelujah. They would make Eran, fun of de me. verdad eran malas mis primas. They were mean. Pero ya han aceptado a Jesús en su But they've corazón. accepted Jesus in their heart.
Yo no sé si me estás entendiendo. I'm not sure if you're Sí da getting that. miedo. It's La primera scary. vez que fui a evangelizar con el pastor allá en México, The first time that I went to go evangelize with a pastor in él Mexico, me estaba diciendo, yo iba bien I emocionado. was so Y excited. de repente nos íbamos acercando a una casa And we were getting close to a donde la house señora estaba barriendo. where she was sweeping. A Y woman yo was vengo bien sweeping. contento con el pastor. And I was all happy with the Dije, pastor. ahorita le voy a hablar que Jesús la ama. And I was like, I'm going to tell him that Jesus Y loves her. cuando nos ve, And she sees de repente us. nos ve y para de barrer y dice, And she stops sweeping, ay, and she's vienen like- estos hijos de bi, 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 And he's bi", like, un here montón de comes malas these sons of a palabras. beep, beep, beep. Cuando yo la escuché me quedé paralizado. And when I heard her, I got Me dijo el paralyzed. pastor, ahora vamos. And the pastor's like, no, we're going to go. Y fuimos. And we went. Y le hablamos la palabra. And we spoke the word. Aceptó, no aceptó. Did she accept? No, she Pero le didn't hablé la accept. palabra. But I spoke the El word. Espíritu me dio valentía. The Holy Spirit gave Yo no me te estoy diciendo boldness. que está fácil. I'm not saying it's easy. Lo que te estoy diciendo es que cuando el Espíritu Santo está en ti, What I'm saying is that when the Holy Spirit el is in Espíritu you, Santo te da the valentía. Holy Spirit gives you El courage. Espíritu Santo te da claridad The para Holy hablar. Spirit gives you clarity to see. El Espíritu Santo produce unidad entre los creyentes The Holy Spirit produces unity in the believers. y produce convicción en los It oyentes. produces conviction in those who Y es hear. cuando nos convertimos en un estruendo. And that's when we turn into a thundering espiritual roar, para a ellos. spiritual thundering roar. Imagínate que cuando tú fuiste a tu retiro, Can you imagine that when you alguien went to que your no te retreat, conocía, someone who didn't know alguien que you, no sabía nada, someone who didn't know de anything repente about te habla you, la palabra de Dios suddenly speaks the word y of te God dice, to estás you pasando por esto y por and tells esto. you you're going through this and this Y and tú this. dices, ¿cómo sabía? And you're like, how do you know about El that? Espíritu Santo te da The convicción de Holy lo que Spirit tienes que gives you hablar. conviction of what you need to Y el speak. mensaje es más claro. And the message is clear. Hace muchos años yo sé que fui libre de un espíritu de violencia. Many years ago, I know I was delivered from a spirit of Porque ustedes violence. hoy me ven bien tranquilo Because aquí. you see me very calm Creo que me ven here. tranquilo. Well, I think you see me Pero very tuve calm. un espíritu de violencia. But I had a spirit of violence. Yo me quería agarrar a golpes con cualquier I persona. wanted to fight anybody. Mis papás me metieron en taekwondo desde pequeño My para que parents put me aprendiera a in pelear taekwondo so I could learn how y to para fight. que me controlara. And so I could control No me myself. controlaba. And I didn't control Seguía myself. peleando mejor ahora I y fought más better. peleonero me volví. And I became even a more Me aggressive. sacaban, me decían algo en la calle y lo seguía en el carro. They would tell me something in the streets and I would follow them Mi in my esposa car. estaba temerosa de eso, My wife was de fearful la of forma that, como yo era. of the way that I was. Y un día me paré en un 7-Eleven. And one day I stopped in a Erika se 7-Eleven. bajó a comprar algo. Erica went down to Estaba get con something. Christopher bebé I had Christopher en as el a carro baby in the atrás. car. Y de repente llega un tipo como tipo árabe And a guy came y se para enfrente de mí. Yo estaba en el carro and he stood in front of me Él se and I para was in the enfrente car. de mí He stands in front of y me me empieza a decir un montón de palabras malas and he starts to curse at me en inglés. in English. Me estaba diciendo de cosas, dije yo, ¿es conmigo? And I was like, is it with me? Y de repente me pega en el carro. And he ¡Pum! starts hitting the car. Y dije, ah, sí es conmigo. Oh, he's like, oh no, it's against Y me. me siguió diciendo de cosas. And he still was insulting Me me. bajé en ese momento. I got out in that Y en moment. ese momento cuando lo agarré y lo iba a golpear And en when el I was cofre, about to hit him, estas palabras nunca se me I will olvidan. never forget these words. Me dijo, no, en español. He said, no in No, Spanish. amigo, No, mi amigo. Dios, tu Dios. My God is your God. En ese mismo momento, In that moment, yo me acuerdo que nada más lo aventé. I remember I just threw Y him. esa noche en la iglesia And that night at church, hubo una noche de there liberación. was a night of Y deliverance. yo fui libre del Espíritu And I Santo. was delivered Pero by fui the libre, Holy fui libre de Spirit. ese Espíritu. Y fui lleno del Espíritu And I was Santo. filled with the Holy Y ahí mi Spirit. vida cambió. And my life changed. Hoy me pueden recordar a mi mamá. Now my mom Les can digo remind thank you me. porque no le había llamado en 5 días, pero le voy a llamar. And I'm like, thank you, because I haven't called her in Hoy me 5 pueden days. decir de todo. But she can tell me Y no me van a anything. hacer reaccionar como antes And they're reaccionaba. not going to make me react Porque el like I used to Espíritu react. Santo me llenó Because the Holy Spirit para filled poder me. hablar no solamente con lo que digo, To speak not just para with what poder I hablar say, con lo que vivo, to speak with para what I poder live, hablar con lo que to hago, speak with what para I poder do, hablar con cómo me muevo, to speak with what I move, para poder hablar con mi to familia. speak with my family. Eso es lo que provoca un estruendo espiritual. That's what a thundering roar No solamente el que provokes. conozcamos la palabra. Not just that we know the word. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahí? I hope you're understanding up El to there. Señor te quiere llenar hoy The Lord wants to con fill su you Santo today Espíritu with His Holy para Spirit, hacerte no solamente una voz en el so desierto, that you're not just a voice in the desert, para provocar un estruendo espiritual a través de tu vida. but to provoke a thundering roar in your life. Mira, quiero mostrarte unas fotos. I want to show you some pictures No quickly. pedí perdón para enseñar estas fotos, I didn't ask permission to share these pero a unos les photos, consta que le llamé para pedirle perdón. but I called, okay? Para pedirle permiso. Y le voy a llamar para pedirle perdón And I'm going porque, to call her later to ask porque no for le pedí forgiveness because I didn't permiso. ask permission. Por ahí But pueden ver a Diácono Marta. you can see Deacon Marta. Ella llevó los Jesús que dimos la semana pasada. She took the little Jesuses that we gave last week. Ella llevó ese Jesús She took that al little desierto de Jesus las personas, to the desert of people, al desierto de las to maestras, the desert of the donde ella teachers, trabaja. where they live, Y todas where they work. recibieron ese Jesús. And everyone received that ¿Sabes little por Jesus. qué? Do you know why? Porque cuando hay una convicción en ti Because when there is a conviction in y you, entiendes que eres una voz en el and you desierto, understand that you're a voice no in the necesitas desert, hablar. you don't need to speak. solamente necesitas a veces llevar un detalle Sometimes you just need to take a o little llevar un gift flyer.
or take a flyer. Allá afuera tenemos más bolsitas de esas. Out there we have more of those little Si alguien bags. dice, Pastor Luis, yo quisiera llevarle If someone says, Pastor, un Luis, I'd like to Jesús take a little para Jesus mostrarle a una persona que Jesús también está en su to show a desierto, person that Jesus is en also esta in the semana, desert in this week, levanta tu mano y alguien te va a dar lift una up de your esas hand and someone will bolsitas. give you one of those bags. Si alguien dice, yo quiero llevar, déjenla arriba para que los Just leave ustedes your lo puedan keep your ver. hand up so the ushers can get one to you. Entonces te van a dar esta bolsa. And they're Hermana going to give you Marta that las little llevó bag. Hermana Marta took some. y fue una voz en el desierto para And estas she was a maestras voice in the desert for those que ni teachers siquiera hablan español. that didn't even speak Hablan Spanish. inglés. They speak English. Pero no importa cuando tú eres una voz en el But it desierto. doesn't matter when you're a El voice in Señor the algo desert. cambia en tu vida. The Lord changes El Señor something algo in your transforma life. en tu The vida. Lord transforms Y something alguien me in your decía el life. otro día, pastor, And people were telling me, es que fui y le Pastor, hablé a mi vecino. but yeah, I spoke Me to my reuní con neighbor. alguien en mi oficina. So one of my officers Me decía, was es que telling fui y hablé con mi me. So I vecino. went and I spoke to my Él es un neighbor. morenito. And Yo no sé he's qué le dije, African-American. I don't know pero what I yo sé said. que él aceptó a Jesús en But su I know he corazón. accepted Jesus in Porque their él no heart. habla inglés. Because he doesn't speak English. Pero él le habló a esa But he persona. spoke that to that person. Cuando el Espíritu te llena, When the Holy Spirit el Espíritu fills te da you, convicción. the Holy Spirit gives you Y conviction. sé que muchos de ustedes And I know that many of you tienen amigos, have friends. tienen amigas, You have tienen friends. familia You have family que members quizás están pasando por un problema. that perhaps are going through a Que problem. necesitas decirle, Jesús está en tu desierto. That perhaps you need to tell them, hey, Jesus is Jesús in your puede desert. cambiar tu Jesus circunstancia. can change your Jesús puede circumstance. cambiar tu enfermedad. Jesus can change your sickness. Jesús puede cambiar tu matrimonio. Jesus can change your marriage. Jesús puede cambiar a tus Jesus hijos. can change your children. ¿Cuántos están entendiendo eso? I hope we're understanding that. Mi deseo My desire es que así como yo una vez recibí de Apóstol Guillermo is that just like I mi received from Padre Apostle espiritual, Guillermo, from my spiritual esta father, pasión que yo siento this ahora, passion that I feel now, mi deseo es que sea transmitido para ti, my desire is that it can be para que transmitted to you, entiendas que todo lo que hacemos so para you can Dios understand that everything that we do for vale la God pena is worth y it, tiene su recompensa. and it has its reward. No hay nada que tú no hagas para Dios, There's nothing that you don't que el do for Señor God se quede sin regresártelo. that the Lord doesn't go without Te lo returning regresa de la it. forma que Él sabe que He es mejor para returns ti. it in the way that is best for Pero Él tiene you, una recompensa para ti. but He has a reward for you. ¿Cuántos me entienden I ahora? hope you're understanding. ¿Cómo podemos convertirnos en una voz How can we become en a el voice desierto in the desert y ser un estruendo espiritual? and being a spiritual thundering Número roar? uno, con la unidad del pueblo de Number Dios. one, with the unity of the people of God. Dos, al ser llenos del Espíritu Two, Santo. by being filled by the Holy Spirit. Y tres, And three, que tu estilo de vida sea verdadero. that your lifestyle can be genuine. Mira lo que dice la Biblia en Mateo Look what the 7:16. Bible says in Matthew. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Simplemente, escúchame bien, la vida que llevamos a diario So the life that we live daily, confirma el mensaje que damos. it just confirms the message that we give. Tú no puedes ser una voz en el desierto You can't be a voice in the y desert, mucho menos provocar un estruendo espiritual and much less provoke a spiritual thundering roar, si la gente que te conoce if the people that know sabe you lo que hablas en el trabajo know what you speak y at después work, le quieres evangelizar. and then you're trying to evangelize them. Sabe las víboras y serpientes que te salen de la boca They know the vipers and the y snakes después that les come out quieres of your hablar del mouth, amor de Dios. and then you want to speak to them about the love of God. Para poder ser una voz en el To desierto be a voice in the que se desert convierta en un estruendo espiritual. that turns into a thunderous roar, Nuestro estilo de vida tiene que ser verdadero. our lifestyle has to be real. Debemos entender We must que understand nuestra vida that our life habla más fuerte que nuestras palabras. speaks louder than our words. Porque las personas no solamente escuchan lo que Because decimos, people don't just hear what las personas también observan lo que hacemos. we say, they observe what we do. Y ahí es donde la gente cree And that's where people o believe. la gente dice, no, para ser igual que tú, Or they say to be like you. mejor no. I'd rather not. Y hermanitas, And my friends, cuando estén en Facebook, when you're on de Facebook, verdad, no te pongas tu teléfono así, te tomes las fotos así. don't be taking your pictures like Y this. si lo quieres hacer está bien, And pero if no you los want to do invites it, a it's águilas, por fine. favor. But don't invite them to church. Porque he visto todavía cosas que en nosotros tienen que ser transformadas. Because I've seen things that Y need no to lo be digo para transformed. ofender a nadie. And I'm not saying it to Lo digo porque qué diferencia hay offend anyone, but what's the difference los que estamos en la iglesia with those who are in con los que church, estamos allá with afuera. those that are out there? Nuestros actos y nuestra forma de vivir Our actions and way of hablan living mucho más fuerte que lo que estamos speak much diciendo. louder than what we're saying. Porque escúchame bien, tu ejemplo Because your example tiene más poder que tus has palabras. more power than your words. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando ahora? How many are understanding Si that? no hay un estilo de vida que te apoye, If there's not a lifestyle that supports la voz you, que sale de tu boca, it supports the voice that o comes el out of mensaje your que mouth, sale de tu boca or the se message pierde. that comes out of your mouth, that gets lost. Las palabras se enseñan, Words teach, pero el estilo de vida que llevamos but the lifestyle that we live deben confirmar ese mensaje. confirm that message.
¿Cuántos me están entendiendo? I hope you're understanding. Entonces permitamos que el Espíritu nos transforme. So let's allow the Spirit to transform Después us. nuestra vida habla con el ejemplo Then our life speaks by y example. entonces nuestras palabras tienen poder. And then our words have power. Y ahí es cuando se provoca un estruendo espiritual. And that's where spiritual thundering roar is Entonces provoked. en un mundo y en una ciudad con tanto ruido como Las So in a Vegas, world and in a city full of noise like Las Vegas, se trata de que nuestras voces en este desierto it's sean about coherentes. our voices being coherent in this Se trata de desert. hablar verdad About speaking the y de truth vivir lo que decimos. and living what we say. Y quiero terminar con las siguientes preguntas. And I'm going to finish with the following Rápidamente, en las questions. preguntas. Preguntas de congruencia. ¿Lo que digo que creo se refleja en la forma en la que vivo cada día? Does what I say, Esa es una pregunta I believe, para ti. reflect in the way I live each day? That's a question for you. Medítala por 5 segundos. Meditate it just for 5 seconds. ¿Lo que digo que creo se refleja en la forma en la que vivo cada día? Does what I say, does what I say I believe reflect in the way I live each day? Pregunta siguiente. Following question. Si alguien solo me observara sin escucharme, ¿podría reconocer a Cristo en mí? If someone only observed me without hearing me, would they recognize Christ in me? ¿O pudiera reconocer cualquier otra cosa menos a Cristo en ti? Or would they recognize every other thing except Christ? ¿Podría reconocer que te pareces a Bad Bunny? Would they o a- recognize that you look Karol like Bad G, Bunny o or a- yo no Carol sé. G or whoever else? Tercer pregunta. ¿Hay alguna área en mi vida donde digo una cosa pero hago otra? Is there an area of my life where I say one thing but do another? Medita por 5 segundos. Just meditate on that for 5 seconds. Preguntas acerca del testimonio. ¿Cómo me describirían las personas que no son creyentes y me conocen bien? How would people who are not believers but know me well describe me? Tus compañeros de trabajo, Your coworkers en el casino, in the casino, donde no son cristianos, where they're not Christian, ¿cómo te describirían? how would they describe you? A través de tu testimonio, ¿cómo te Through describirían? your testimony, how would they describe you? Mi manera de hablar y actuar acerca a otros, a Dios o los aleja. Does the way I speak and act draw others closer to God or push them away? ¿Tu forma de ser acerca a otros a Dios Does your way of being bring people closer o to los God? aleja? Or does it push them away? A alguien le han dicho una vez, men, yo quiero lo que tú tienes de Has parte someone de ever Dios. heard, I want what you have from God? Pero quizás también hemos escuchado, no es que para ser como tú, But perhaps we've also heard, like, well, to be like mejor no you, me acerco a Dios. I'd rather not. Siguiente pregunta. ¿He sido la razón por la que alguien ha tenido una buena o mala impresión del Evangelio y de la iglesia? Have I been the reason someone has had a good or bad impression of the Tú has gospel sido in la the razón, church? yo he sido la razón. Have you been the reason? Have I been the reason? Preguntas de integridad en lo privado. ¿Soy la misma persona en público que en lo privado? Am I the same person in public as I am in private? ¿O aquí eres una cosa Or here you're one thing, y en privado eres otra but cosa? in private you're something else? Siguiente pregunta. Following question. ¿Qué cosas hago cuando nadie me ve que no haría en frente de otros? What things do I do when no one is watching that I would not do in front of others? ¿Mirar pornografía? Watch pornography? ¿Estar chateando con la amiga de la secundaria? Chatting with your high school crush? Siguiente pregunta. The following question. ¿Mi vida privada respalda lo que muestro en la iglesia? Does my private life support what I display in church? Yo quiero pedirte que te pongas de pie. Church, I want to invite you to stand on your feet. ¿Cuántos entendimos el mensaje hoy? How many of us captured the message today? ¿Cuántos entendemos lo que rompe la unidad How many of us understood what breaks y unity lo que necesitamos para ser una voz? and what we need to be? No a solamente voice? una voz en el desierto, Not just a voice in the pero desert, un estruendo espiritual. but a spiritual thundering roar. Número uno, Number one, lo que necesitamos para eso what we need for that es que haya unidad en el pueblo de is Cristo. that there's a unity in the people of Christ. Dos, que seamos llenos del Espíritu Santo. Two, that we can be filled of the Holy Spirit. Y tres, que seamos congruentes en nuestro estilo de And vida. three, that we can be congruent with our Que lifestyle. vivamos lo que hablamos, That we can live what we que speak. vivamos lo que decimos. That we live what we say. Pero yo quiero simplemente ahí donde estás, que levantes tus manos por un momento. But there where you are, I just want you to lift up your hands for a Y little que si el bit. Señor de alguna forma también a ti te está confrontando, And if igual the que Lord me confronta a mí, For some reason confronted you the way that He que le digas, confronts me. Espíritu Santo, lléname. You can say, Holy Spirit, fill me. Hazme libre de cualquier cosa
con la cual estoy lidiando. Make me free of anything that I'm struggling Y ayúdame, with. Señor, And help me para poder ser congruente so I can be con congruent aquello que creo. with that which I Porque yo believe. sé que crees en Cristo, Because I know you believe in pero a veces Christ. no es congruente tu vida en Cristo. But sometimes your life in Christ is not congruent. No es porque seas malo, It's not because o you're porque bad seas mala. or because you're evil. Es porque necesitas la ayuda del Espíritu It's Santo. because you need the help of the Holy Spirit. Yo no quería ser violento. I didn't want to be Yo venía ya violent. cristiano desde México. I've been Christian since Sin Mexico. embargo, seguía siendo violento However, I was still porque violent. necesitaba la Because llenura del Espíritu I Santo needed the fullness of y the la Holy Spirit transformación del Espíritu and Santo the en mi vida. transformation of the Holy Spirit in my life. Hay cosas que tienen que cambiar en nosotros. There are things that need to change in us. Tiene que haber un despertar en nuestras vidas There needs to be an awakening in para us que podamos ser un ejemplo allá afuera. so we can be an example out Y no te there. esperes a estar perfecto para hablar. And don't wait until you're Eso no perfect es to lo que speak. te That's dije not hoy. what I told you today. Permite que el Espíritu Santo te empiece a llenar Allow the Holy Spirit to begin to y fill habla you con la verdad. and speak the truth. Mira, amigo, yo estoy pasando por un Say, proceso, my friend, you know what, I'm going Yo through a tengo que cambiar process. todavía estas I áreas, still need to change these pero ya areas. inicié mi proceso en But Cristo. I just started my process in Pero Christ. ya me rendí delante del Espíritu But I already Santo surrendered before the Holy para que me Spirit. cambie completamente So he can change me y pueda ser completely. transformado And he can be al transformed 100%, to the whole porque sé que completely. tengo un llamado de Because Dios. I know that I have a calling Pero from God. mientras, yo sé que Él te puede liberar. But I know that he can deliver Mientras, you. yo sé que Él te puede But I transformar. know that he can transform Mientras, yo you. sé que Él te puede hacer libre de las But drogas. I know that he can set you free from drugs.